Ni siquiera hizo falta que sonara el despertador. En un gesto automático, la mano de Ludmila Vasilievna buscó en la oscuridad hasta encontrar el botón. Los ojos se abrieron al reloj, 5:30. La penumbra de la habitación apenas era rota por la luz gris que se filtraba a través de las finas cortinas. Se levantó con cuidado, evitando que la cama crujiera. Cada minuto del sueño de Alice era demasiado valioso para interrumpirlo. El desagüe del suelo le heló los pies descalzos mientras arrastraba sus pasos hasta la cocina, rodeado por un desagüe de años y ropa sucia. La tetera empezó a silbar, rompiendo el silencio en la pequeña cocina. En el armario, los últimos restos del día anterior: media cebolla, 2 huevos, un puñado de grecha seca. Sobre la mesa, ya listo por la noche, el almuerzo escolar de Alice: pan negro con una fina loncha de queso, envuelto en plástico. El suave crujido del suelo anunció la llegada de la hija. Alice apareció en la puerta, delgada, con el pelo negro despeinado por el sueño y los ojos todavía cargados de sueños. «Buenos días, mami», murmuró con la voz aún ronca como si acabara de despertar. «Buenos días, sol mío», respondió Ludmila sonriendo, aunque los círculos oscuros bajo sus ojos delataban la noche de insomnio. «Siéntate, voy a hacer unos huevos revueltos». Alice se puso cómoda en la mesa, subió las piernas a la silla y tomó su taza de té. Una sonrisa tímida apareció cuando notó la cucharada de miel en el fondo del vaso, un lujo poco común, solo permitido en ocasiones especiales. «Mamá, ¿no lo pusiste tú misma?», preguntó, notando que solo había una taza de miel. «No es necesario, hijo», mintió Ludmila, volviéndose hacia la estufa, donde la mantequilla chisporroteaba en la sartén. Alice echó un vistazo al reloj, las 6 en punto. La escuela comenzaba a las 8:30, pero mamá tenía que estar en el centro de negocios a las 7. Había sido así durante años: despertarse antes del sol, desayunar apresuradamente y luego la rutina de limpiar las oficinas mientras sus dueños aún dormían en amplios apartamentos. Cuando los huevos estuvieron listos, Alice se dio cuenta: el plato de su madre estaba vacío, solo un trozo de pan y té sin azúcar. «Mamá, toma la mitad del mío», insistió, apartando el plato. «Come, necesitas energía para esa cabeza brillante», respondió Ludmila, sentándose a la mesa. «Último día de clases antes de las vacaciones. Me vas a sorprender con buenas notas». Alice se encogió de hombros como si fuera algo obvio: «Solo 5. Excluyendo educación física, que es un 4. Ludmila sonrió con picardía: «Al menos no es alemán». Alice resopló. «En alemán estoy 2 años por delante de mi nota». Era verdad. Desde pequeña la niña tuvo una inexplicable pasión por los idiomas. Primero el inglés de los dibujos, luego el alemán de los libros que su padre traía de la biblioteca. Después de que él se fue, los idiomas se convirtieron en su refugio, un lugar donde el dolor del mundo real no podía alcanzarla. Ludmila miró la fotografía de su marido en el estante. «Estaría orgulloso», susurró. Él siempre decía: «El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar». Alice asintió con los ojos fijos en su plato. Hablar de su padre todavía le dolía, incluso después de 5 años. La herida nunca había sanado del todo. Cuando terminaron, Alice recogió los platos. «Ve a prepararte, mamá, yo lo lavaré». Ludmila le agradeció con un gesto y fue al baño. En el reducido espacio, se lavó la cara, se peinó y se lo recogió en un sencillo moño. Sin maquillaje, sin adornos, las reglas eran claras: una señora de la limpieza en el distrito comercial debe pasar desapercibida. Cuando se fue, vio a Alice sacando una ampolla de medicamento del gabinete. «Las compré ayer», dijo la niña, tendiéndole las pastillas para la presión arterial. Ludmila arqueó las cejas sorprendida. «¿De dónde vino el dinero, Alice?». La niña miró hacia otro lado. «Lo ahorré con el dinero del almuerzo». «Alice», comenzó la madre, pero fue interrumpida. «Tengo amigos en la habitación, me darán un poco si lo necesito». «No te preocupes». Ludmila abrazó a su hija y sintió los frágiles huesos bajo sus brazos. «No debería ser así», murmuró. «Sí, debes hacerlo», respondió Alice con firmeza. «Tu presión arterial está subiendo y no quiero». No terminó la frase, pero ambos lo sabían, como había sucedido con su padre. Un infarto lo tomó de repente, sin previo aviso, sin adiós. Se fueron rápidamente.
Años de práctica han hecho de la rutina matutina un ritual preciso. Ludmila se puso su abrigo gastado, Alice una chaqueta ligera. Antes de partir, la niña metió en su mochila un gastado libro de expresiones alemanas, su compañero durante los últimos meses. En la puerta del edificio se separaron, la madre rumbo al metro, la hija a la parada del autobús. El día había comenzado. La escena. La torre de negocios se alzaba ante Ludmila como un gigante de cristal, dominando el bulevar. Detrás de esos muros transparentes, decenas de empresas movían millones, mientras ella entraba por la puerta trasera saludando con un gesto al guardia de seguridad. Buenos días, Michalik. Está bien, Vasilievna, refunfuñó el hombre. Ha habido una conmoción en el piso 12 desde temprano en la mañana. Los jefes llegaron antes del amanecer, corriendo como locos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero parece que están apagando un incendio. Ludmila suspiró. Tener un jefe temprano nunca era una buena señal, significaba humor extra, té que servir, tal vez incluso horas extras. En el vestuario se cambió de ropa, el uniforme azul, el delantal blanco y el carrito de productos de limpieza. En el 12º piso el alboroto era inusual. El comercio global ocupaba todo el espacio y en ese momento normalmente estaba vacío. Pero hoy, a través de las mamparas de cristal, Ludmila vio un grupo en la sala de reuniones, 5 hombres con trajes caros y 2 mujeres con severos sastres, encorvados sobre una mesa cubierta de papeles. Ludmila Vasilievna, llamó la encargada de limpieza. Me alegro de que estés aquí. Necesitamos una limpieza urgente de las salas de reuniones y café, té, lo que tengas. Están en una situación de emergencia. Ella asintió y fue a buscar la bandeja. Al cruzar la puerta abierta de la habitación, escuchó una voz irritada: 3 agencias de traducción. 3. Y todas fracasaron. El plazo vence esta noche. Era Maxim Yurievich Volkov, director general de Comercio Global. Ludmila lo reconoció inmediatamente, un hombre robusto, mentón firme, mirada autoritaria. No podemos pedir una extensión, alguien sugirió. ¿Extensión? Repitió Volkov golpeando la mesa con la mano. No lo entiendes. Müller nos dio este documento en 6 idiomas a propósito. Es una prueba y la estamos reprobando. Pero hay muchos términos técnicos, comenzó una mujer con traje gris. Anna Viktorovna, no hay excusas, interrumpió Volkov. 150 millones de rublos. ¿Te das cuenta de lo que nos estamos perdiendo? Ludmila fue a buscar el té. Cuando regresó con la bandeja, la tensión en el aire era casi palpable. Mire este párrafo, dijo un hombre alto con las sienes grises, Sergei Alexandrovich Krylov, el subdirector. Es una mezcla de alemán técnico y dialectos regionales. No es un alemán de manual. Y aquí, señala Anna Viktorovna Belova, jefa del departamento jurídico, hay una clara referencia a antiguos acuerdos comerciales. He visitado 3 oficinas de traducción y cada una ha dado una versión diferente. Volkov estaba junto a la ventana, con los dedos apretados sobre el frío alféizar de mármol, mientras la fina lluvia dibujaba líneas temblorosas en el cristal blindado. Estamos en un callejón sin salida, su voz sonaba apagada, como si las palabras pesaran toneladas. Un contrato por valor de 150 millones de rublos se nos escapa de las manos porque no sabemos traducir ni un maldito documento. Se volvió bruscamente y vio a Ludmila Vasilievna con la bandeja del té, sus pasos vacilantes entre el charco de luz de la lámpara y las sombras alargadas de la habitación. Desesperación, resumió con un gesto seco. Déjalo ahí, por favor. Mientras distribuía las tazas, los dedos de Ludmila Vasilievna revoloteaban sobre los papeles esparcidos sobre la mesa. Entre el ruso, el inglés y el alemán, destacaban a la vista símbolos extraños, ideogramas que parecían bailar entre líneas. Un pasaje entero, juró, estaba en chino. ¿Por qué diablos necesitaban 6 idiomas?, alguien murmuró, como si el documento hubiera sido escrito solo para confundir. Exactamente, interrumpió Volkov, con los ojos brillando bajo sus pobladas cejas. Es una prueba de profesionalismo. Y estamos fracasando estrepitosamente. Mientras cerraba la puerta tras ella, Ludmila Vasilievna escuchó sus últimas palabras, lanzadas al aire como una frase: tenemos menos de 12 horas. O encontramos una solución o nos despedimos del contrato del siglo.
Recogió el cubo y la escoba mientras sus pensamientos volaban hacia Alice, quien en ese momento exacto probablemente estaba descifrando ejercicios de alemán en el aula con una facilidad que avergonzaría a los expertos en ese piso. ¡Qué cruel ironía! Una niña de 13 años, hija de una señora de la limpieza, dominaba idiomas que ponía los pelos de punta a los bien pagados traductores. El suelo brillaba bajo las lámparas de cristal, pero en la sala de conferencias, detrás de las paredes de cristal, la tensión se desbordaba como el vapor de una olla a punto de explotar. Ludmila Vasilievna meneó la cabeza. Nunca la distancia entre su mundo y este había parecido tan abismal, Entre el desayuno ahorrado en su minúscula cocina y los 150 millones que podrían evaporarse en cuestión de horas. Recordó las pastillas que Alice compró con el dinero que debería haberse destinado a los almuerzos escolares. El corazón se hundió. ¿Qué diría Vasili si viera que su hija le daba comida? Pero ella sabía la respuesta. Los abrazaba a ambos y les susurraba, lo importante es que os tenéis el uno al otro. El resto vendría después. Un rayo de sol atravesó las nubes, inundando de oro las fachadas de cristal del centro de negocios. Era una tarde más de junio y nadie, excepto aquellas personas encerradas en el piso 12, imaginaba que el destino tenía reservado un giro inesperado para el contrato del siglo. El último timbre de la escuela sonó como un grito de libertad. Alice guardó los libros en su mochila y se tomó un momento para acariciar el desgastado lomo del diccionario alemán, su compañero inseparable. Los colegas irrumpieron en el pasillo con una ola ruidosa, planeando vacaciones. ¿Quién iría al mar? ¿Quién iría a la casa de su abuela en el campo? ¿Quién se quedaría en la ciudad, pero con una bicicleta nueva? Alice, ¿a dónde vas de vacaciones?, gritó Masha Sokolova, recogiéndose el pelo rojo en una cola de caballo. Ningún lugar especial, se encogió de hombros, ajustándose el cuello de su blusa escolar. Probablemente lo leeré. De nuevo con mis diccionarios. Masha puso los ojos en blanco. Al menos en verano le da un descanso al cerebro. Alice solo sonrió. ¿Cómo explicar que para ella los idiomas no fueran estudio, sino puertas? Al sumergirme en el alemán o el inglés, viajé a lugares donde otros nunca soñaron ir. ¿Qué importaba si volaban a playas o granjas? Tenía sus propios mapas dibujados entre líneas de textos extranjeros. Al salir de la escuela, miró su reloj, la 1:30. Normalmente iría directamente a casa, pero hoy sentía la urgencia de ver a su madre. En los últimos días, Ludmila Vasilievna llegó a casa con profundas ojeras y una sonrisa forzada. Alice sacó su celular, viejo con la pantalla rota de un extremo al otro pero funcional, y escribió, «Mamá, ¿puedo pasar por el trabajo?» La respuesta tomó tiempo. ¿Para qué, mi sol? Esto es un caos. Solo porque te extraño, respondió Alice sabiendo que ese argumento pesaba más que cualquier otro. Ahora estaba ante las puertas de cristal del complejo corporativo, el reflejo distorsionado de la escuela uniformada perdido entre los rascacielos. El guardia de seguridad, el mismo Mijailín de siempre, la miró con recelo. ¿A quién buscas, niña? A mi madre, Ludmila Vasilievna Krotova. Ella trabaja aquí. Alice enderezó la espalda, tratando de parecer mayor con su uniforme escolar. Ah, la hija de Vasilievna, asintió el hombre, su rostro se suavizó. Puedes entrar. Tu madre está en 12 con esos, ¿cómo es? Globales, algo así. Gracias, sonrió Alice dirigiéndose hacia los ascensores. En el espejo pulido de la cabaña se reflejaba una chica delgada, con una mochila maltrecha a la espalda, una estudiante corriente, absorbida por el mundo de los adultos y sus batallas. Cuando se abrieron las puertas del piso 12, otro universo la recibió, mamparas de vidrio, pisos de mármol, el zumbido ahogado de las computadoras y el aire acondicionado. El olor de un perfume caro se mezclaba con el aroma amargo del café recién hecho. Alice vaciló fuera de lugar. Personas con trajes impecables pasaban junto a ella sin siquiera mirarla. Hasta que vio una silueta familiar, su madre saliendo de una habitación, con una bandeja en las manos y una mueca de cansancio en el rostro. «Mamá», llamó. Ludmila Vasilievna se volvió y su cansancio se transformó en una sonrisa. «Alisonka». Aceleró el paso, equilibrando la bandeja. «¿Realmente viniste?» «¿Cómo estás?», preguntó Alice acercándose. ¿Es esto realmente un caos? Oh, Dios mío, sí, suspiró la madre.
La dirección está alborotada desde el principio. Un contrato importante está a punto de fracasar. ¿Por qué? Por una traducción, créanme. Nadie puede descifrar un documento en 6 idiomas. Ludmila Vasilievna meneó la cabeza, incrédula. Alice estaba a punto de preguntar más, pero un grito resonó en la sala de conferencias. ¿Dónde está el té, Ludmila Vasilievna? Estamos esperando. Ya voy, ya voy. La madre se estremeció y se volvió hacia su hija. Espera aquí. Volveré pronto. Se apresuró hacia la puerta, pero en su prisa no vio la carpeta en el suelo. El tacón del zapato se enganchó. Ludmila Vasilievna se tambaleó y la bandeja cayó con estrépito. El sonido de tazas rompiéndose resonó por toda la oficina. Un segundo de silencio mortal. Hasta que la puerta de la habitación se abrió violentamente. El hombre que emergió era alto y de postura imponente, Volkov. ¿Qué pasa, Ludmila? Su voz era aguda, pero no cruel. Lo siento, Maxim Yurievich, se arrodilló, recogiendo los pedazos. Limpiaré todo y te traeré otro té. Déjalo así, saludó Volkov, exhausto. Hoy ya es un día de desastres. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Alice, inmóvil a unos pasos de distancia. ¿Y quién es este? Hija mía, respondió Ludmila Vasilievna, poniéndose de pie con manos temblorosas. De la sala de conferencias salió una mujer elegante con un impecable traje gris. Maxim Yurievich, estamos perdiendo el tiempo. Se quedó helada cuando vio los restos del juego de té esparcidos por ahí. ¿Qué fue? Nada grave, dijo Volkov. Anna Viktorovna miró a Alice. ¿Tu hija? Ludmila Vasilievna asintió. Alice, un placer, murmuró la niña, avergonzada. La mujer sonrió y su rostro severo se suavizó. ¡Qué chica tan bonita! ¿En qué grado estás? 7º. Acabo de terminar. ¿Y cómo están las notas? Preguntó Anna Viktorovna, como si buscara refugio de la tormenta profesional. Bien, Alice se sonrojó. Casi los 10. Ludmila Vasilievna, después de recoger los últimos fragmentos de porcelana, se levantó con orgullo maternal. Tiene talento para los idiomas. Especialmente el alemán. Un repentino silencio se apoderó del grupo. Volkov y Anna Viktorovna intercambiaron una mirada. Alemán. La palabra quedó suspendida en el aire como una llave que a nadie se le había ocurrido girar. El término autodidacta cayó por el aire como una piedra arrojada a un lago en calma. Volkov, que ya estaba de espaldas a la sala de reuniones, se quedó paralizado a medio paso. ¿Hablas alemán? Su voz atravesó el silencio con una curiosidad aguda, casi depredadora. Se giró, sus ojos oscuros fijos en Alice como si de repente se hubiera transformado en algo mucho más interesante que una simple estudiante de 7º grado. ¿Cuál es tu nivel? Preguntó cruzándose de brazos. Alice se encogió de hombros y sus dedos jugaron con la correa de su mochila. No lo sé con seguridad. Acabo de leer mucho. Veo vídeos, películas sin subtítulos. Su voz se hizo más baja, como si temiera que las palabras sonaran demasiado pretenciosas. Incluso ve series técnicas en original. Interrumpió Ludmila Vasilievna, su orgullo se desbordó antes de poder contenerse. Pero entonces notó algo en los ojos de Volkov, una chispa nueva, casi peligrosa, y se quedó en silencio abruptamente como si hubiera dicho demasiado. Interesante. La palabra había salido de sus labios como un suspiro, largo y calculado. ¿Y otros idiomas? Inglés, respondió Alice vacilante. Un poco de italiano. Y comencé con el chino. Las cejas de Volkov se alzaron, dibujando bordes afilados en su frente. Intercambió una mirada con Anna Viktorovna, rápida y cargada. ¿Qué pasaría si comenzó? Pero sacudió la cabeza antes de que la idea se formara por completo. No. Eso es absurdo. ¿Qué es exactamente Máximo Yurievich? Preguntó Anna Viktorovna en voz baja, pero con precisión quirúrgica. Volkov miró el suelo cubierto de porcelana rota, luego a Ludmila Vasilievna, con su modestísimo uniforme, y finalmente a Alice, con su uniforme escolar impecable, a pesar de las circunstancias. No estarás sugiriendo que un estudiante resuelva lo que 3 agencias de traducción no pudieron, ¿verdad? Anna Viktorovna no se rió.
No había ninguna ironía en su voz, solo una claridad gélida. Por supuesto. Le sugiero que lo compruebe. ¿Qué tenemos que perder? 150 millones, Anna Viktorovna. La respuesta de Volkov fue seca. Esto no es un juego de niños. En ese momento se abrió la puerta de la sala de reuniones. Un hombre alto, de sienes grises y porte militar, salió con un reloj de pulsera que costaba más que el salario anual de Ludmila. Maxim Yurievich, el tiempo pasa. Su mirada recorrió al grupo improvisado en el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Nada, Sergei Alexandrovich. Volkov giró sobre sus talones y la máscara de profesionalismo volvió a su lugar. Un pequeño incidente con el té. Ya lo hemos solucionado. Anna Viktorovna, sin embargo, no se movió. Sus ojos permanecieron en Alice como si la niña fuera un rompecabezas que apenas estaba comenzando a armar. ¿De verdad hablas alemán?, preguntó en voz baja. Alice asintió, sintiendo el peso de la atención como una mano cálida en la nuca. Suficiente. Incluso alemán técnico. Terminología. Ella tragó con fuerza. Mi padre trabajaba en una fábrica. Tenía revistas técnicas en alemán. Pídeme que traduzca. Como ejercicio. Los ojos de Anna Viktorovna se abrieron como platos. Se volvió hacia Volkov, que ya entraba en la sala, y lo llamó con una voz que no admitió negativa. Máximo Yurievich. 1 minuto. Se detuvo irritado. Anna Viktorovna, cada segundo cuenta. Es por eso. Su voz era firme, casi desafiante. Propusimos una solución inusual. La chica sabe alemán. Alemán técnico. ¿Qué perdemos si le dejamos al menos mirar el documento? Volkov se rió, un sonido triste, más cercano a un gruñido. ¿Quieres que un estudiante resuelva lo que los expertos no pudieron? Anna Viktorovna, siempre he admirado tu pragmatismo, pero esto es ridículo. Tal vez. Ella no retrocedió. Pero tenemos menos de 10 horas. Y estamos varados. ¿Qué hemos perdido exactamente? Sergei Alexandrovich miró a Alice con un escepticismo tan profundo que podría haber sido cortado con un cuchillo. ¿Un estudiante enseñará a profesionales? Su tono dejó claro lo que pensaba sobre la jerarquía de las cosas. Ludmila Vasilievna, que aún sostenía la pala con los fragmentos, palideció. Lo siento, no era mi intención. Ya nos vamos. No. Anna Viktorovna levantó la mano e interrumpió sus palabras. Máximo Yurievich. 10 minutos. Dale 10 minutos. Si no funciona, volvemos a nuestro callejón sin salida. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Volkov le dio a Alice una mirada larga y evaluadora, el tipo de mirada que mide el valor de las cosas antes de decidir si vale la pena apostar por ellas. En su interior, algo se retorcía entre el terror y una excitación casi enfermiza. Una parte de ellos quería huir, esconderse de aquellos adultos con sus contratos millonarios y sus problemas que no eran suyos. Pero había otra parte. El que durante años leyó los diccionarios como si fueran mapas del tesoro, el que devoró palabras como si fueran fragmentos de un código secreto. Esa parte ardía por casualidad. Bien. La palabra de Volkov cayó como una espada. 10 minutos. Por curiosidad. Se volvió hacia Alicia. Ven, estudiante. Veamos de qué eres capaz. Alice miró a su madre. En los ojos de Ludmila Vasilievna vio miedo, pero también un movimiento de cabeza casi imperceptible, un movimiento silencioso, sofocado entre labios temblorosos. Respiró hondo, enderezó los hombros y siguió a Volkov hasta la sala de reuniones, donde, sobre la mesa de caoba, descansaba el documento que había paralizado una corporación. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Ludmila Vasilievna en el pasillo, inmóvil, con la pala llena de fragmentos en la mano. Una mujer pequeña, suspendida entre el orgullo y el temor, entre la esperanza y la desesperación. Su Alice, su chica, acababa de entrar en un mundo donde el coste de un error se medía en millones. Y solo el corazón de una madre sabía cómo, noche tras noche, esa niña acumulaba conocimientos como quien recoge migajas de pan, como si supiera, en el fondo, que algún día las necesitaría para cruzar el bosque.
No eran solo libros que había devorado en la biblioteca municipal, entre estanterías polvorientas y olor a papel envejecido. Krylov soltó una risa escéptica y tamborileó con los dedos sobre la mesa de caoba. ¿Y qué te dicen exactamente estos párrafos anticuados, jovencita? La pregunta tenía el peso de quien ya había decidido, de antemano, que la respuesta sería insignificante. Alice miró hacia arriba y por primera vez desde que entró en esa habitación, sintió tierra firme bajo sus pies. Las lenguas eran su territorio. Entre esas líneas extrañas, entre términos legales que sonaban a enigma, se reconoció. Aquí pensó sé navegar. Está escrito que las obligaciones contractuales en el ámbito del espacio comercial están sujetas a las disposiciones del antiguo derecho sindical, recitó, deslizando los dedos sobre el papel como si acariciara un mapa del tesoro. Según el Código de Comercio de Frankfurt de 1820. Pero eso no es todo. Hizo una pausa, su dedo índice trazando una frase específica. Lo que importa es cómo se eligieron estas palabras. Es un estilo deliberadamente arcaico. Volkov se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. ¿Qué quieres decir? Su voz, antes aguda, ahora transmitía una cautelosa curiosidad. Mire estos giros lingüísticos. Alice señaló combinaciones de palabras que parecían fuera de lugar en el tiempo. Son construcciones típicas de los textos jurídicos medievales. Y aquí pasó la página con un gesto preciso. Tenemos términos en dialecto bávaro, no en alemán estándar. Handlungshilfe en lugar de Handelsvertreter. Un suspiro recorre. Yo la habitación. Volkov y Anna Viktorovna intercambiaron una mirada. Era el tipo de detalle que un traductor apresurado ignoraría. ¿Y qué significa eso, en tu opinión? Preguntó Volkov con los dedos entrelazados, como si intentara descifrar un rompecabezas invisible. Alice vaciló por un momento con los labios entreabiertos. Luego con la claridad de quien ha descifrado un código. Parece una prueba. O una cifra. Como si el autor hubiera sembrado a propósito el texto con términos obsoletos y regionalismos, a ver quién se fijaba. ¿Quién, de hecho, lo leería? Krylov meneó la cabeza, incrédulo. Absurdo. ¿Por qué nuestros socios alemanes perderían el tiempo con juegos de palabras? Fue Anna Viktorovna quien respondió con voz tan tranquila como el agua sobre las piedras. Recuerde lo que dijo Mueller en la reunión preliminar. Destacó que su empresa valora la continuidad histórica y un profundo conocimiento del contexto cultural. Alice pasó algunas páginas más, sus ojos escaneando columnas de texto como si buscara una firma oculta. De repente se quedó helado. Su dedo señaló un párrafo en medio de la página. Aquí. No es solo alemán. Es una mezcla de dialecto alemán y alsaciano. Los ojos de los presentes convergieron en el pasaje. ¿Estas estructuras? No existen en alemán estándar. Anna Viktorovna ya estaba escribiendo algo en su móvil. Un segundo después confirmó con sorpresa en el rostro. Ella tiene razón. Alsacia es una región fronteriza entre Alemania y Francia. Tienen su propio dialecto. ¿Y qué dice? Volkov miraba a Alice como si la viera por primera vez. No una niña, sino una cartógrafa de significados ocultos. Se mordió el labio inferior concentrándose. Afuera un pájaro cruzó el cielo proyectando una sombra fugaz sobre los documentos. Habla de condiciones adicionales de suministro que deben cumplir, buscó la palabra exacta, una antigua costumbre mercantil de los comerciantes del Rin. ¿Comerciantes del Rin? Repitió Krylov como si el término fuera una polvorienta pieza de museo. ¡Qué absurdo! No es tan absurdo. Anna Viktorovna se cruzó de brazos. La empresa de Müller tiene su sede en la región del Rin. Puede ser una referencia a las tradiciones comerciales locales. Volkov se frotó la barbilla, con los ojos fijos en Alice, ahora con un brillo diferente. Continúa. ¿Qué más ves? Respiró hondo como si se preparara para dar un salto. Sus delgados dedos recorrieron las líneas como si tocaran las teclas de un piano, extrayendo de ellas una melodía de significados olvidados. Esta parte, señaló la sección siguiente, está en dialecto suavo. Sudeste de Alemania. Y aquí pasó a otra sección, tenemos el bajo alemán. Norte. ¿Por qué mezclar todo así?
Krylov todavía dudaba, pero el tono ya no era burlón. Tal vez sea una manera de poner a prueba nuestros conocimientos sobre Alemania y su diversidad cultural, sugirió Anna Viktorovna. Mueller siempre ha insistido en trabajar con socios que comprendan la mentalidad alemana. Detrás de Alice un movimiento discreto. Lyudmila Vasilievna, inmóvil contra la pared, repartía tazas de té con manos que ya no le temblaban. Los ojos, sin embargo, brillaban húmedos. Cuando se encontró con la mirada de su hija, un gesto casi imperceptible, «Sígueme». Volkov se dio cuenta. Observó a la madre y a la hija con una expresión nueva, como si acabara de presenciar la revelación de un antiguo secreto. «¿Qué pasa con las secciones chinas?», preguntó volviendo al documento. Tuvimos 3 interpretaciones diferentes. Alicia vaciló. Acabo de empezar a estudiar chino, admitió. Pero puedo reconocer algunos ideogramas. Se inclinó sobre la página y sus pestañas ensombrecieron los símbolos. Dice acuerdo. Esta es una condición. Y tocó un carácter en el centro del párrafo, significa antiguo o tradicional. Creo que también hay una referencia a prácticas comerciales históricas. Volkov se levantó y empezó a dar vueltas alrededor de la mesa, con las manos a la espalda, absorto. Todos lo observaron en silencio, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente se detuvo detrás de Alice. ¿Realmente entiendes todo esto? No fue una acusación, sino un verdadero asombro. ¿O simplemente estás repitiendo algo que escuchaste? Ella se enderezó y lo miró a los ojos sin pestañear. Entiendo. Cuando lees muchos libros en diferentes idiomas, comienzan a aparecer patrones. Como en la música, diferentes melodías, pero las mismas notas repitiéndose. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Krylov, y por primera vez su voz no transmitía ironía, solo una curiosidad que parecía doler. Alicia descargada. Ojos por un momento, luego miró hacia arriba de nuevo. Mi padre empezó a enseñarme cuando yo era pequeña. Trabajó en una fábrica con máquinas alemanas y tuvo que descifrar manuales. Aprendimos palabras juntos. Su voz temblaba, pero era firme. Después de su muerte me quedé solo. Fui a la biblioteca, vi vídeos. La señorita Frau Miller vivía en nuestro barrio. A veces me hablaba en alemán. Lyudmila Vasilievna, en un rincón de la habitación, se llevó la mano a los labios. Solo Anna Viktorovna la vio secarse rápidamente una lágrima. Volkov volvió a su asiento. Probemos tu teoría. Si este documento es realmente un tipo de cifrado, que utiliza dialectos regionales y referencias históricas, ¿cuál es el significado detrás de estas formulaciones? ¿Qué quieren realmente los alemanes de nosotros? Alice hojeó las páginas lentamente, releyendo los párrafos clave. El silencio en la sala de reuniones era casi sagrado, roto solo por el susurro del papel y el zumbido distante de la ciudad afuera. Parece que comenzó finalmente. La idea central es que la colaboración debe basarse en el respeto mutuo por la historia y las tradiciones de cada uno. Todas estas alusiones a antiguos códigos comerciales y particularidades regionales son su forma de decir que valoran a los socios dispuestos a profundizar en los detalles. Que honran su cultura. Pasó a otra página, indicando un pasaje en italiano. Y aquí en el texto italiano, hay una referencia directa a la sabiduría comercial de los antepasados. Esto confirma mi sospecha. Volkov intercambió miradas con sus colegas. En los rostros de la mayoría, el asombro dio paso a algo parecido a la admiración. Si la chica tiene razón, murmuró Krylov como si sopesara cada sílaba, entonces malinterpretamos las intenciones de Mueller desde el principio. Tratamos el documento como un texto legal, pero en realidad es un manifiesto cultural. Exactamente. Anna Viktorovna completó. Las agencias de traducción dieron versiones diferentes porque intentaron transmitir el significado literal, sin captar la capa cultural subyacente. Y eso es lo que Mueller estaba probando. Volkov dejó que sus dedos tamborilearan por última vez sobre la mesa antes de fijar a Alice con una mirada que parecía atravesar capas de incertidumbre. ¿Y qué propones que hagamos ahora? La pregunta cayó en el aire como una piedra en el lago, creando olas de expectación. Todos los presentes entendieron. No se trataba de una mera formalidad. Fue una prueba. Alice sintió que el corazón le latía contra las costillas.
Estaba acostumbrada a responder a los profesores, a resolver ecuaciones en cuadernos rayados, pero nunca antes un adulto y mucho menos un hombre como Volkov, con su traje impecable y su voz que sonaba como una frase, le había pedido su opinión sobre algo que valía millones. Sus ojos buscaron los de su madre y Ludmila Vasilievna, con un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, le dio un permiso que no hacía falta decir, habla. ¿Sabes? Respiró hondo como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Propondría responder en el mismo estilo. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando firmeza a medida que las palabras iban tomando forma. Utilice referencias a las tradiciones comerciales rusas en nuestro documento. Quizás mencione las antiguas ferias de Makarov o los gremios de comerciantes de Moscú. Demuestre que entendemos su enfoque y corresponderemos de la misma manera. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos. ¿Dije algo estúpido? Quizás se rieron de la ingenuidad de una niña de 13 años, que todavía creía que el mundo funcionaba como los libros de historia que devoraba. Pero entonces llegó la voz de Volkov, seca y precisa como el golpe de una espada, brillante. Se volvió hacia sus colegas y algo en su tono hizo que incluso el escéptico Krylov se enderezara. Responderemos en su idioma, literal y figurativamente. Demostraremos que entendemos no solo las palabras, sino también el espíritu detrás de la propuesta. Los ojos de Krylov, antes entrecerrados por la desconfianza, ahora se abrieron con una mezcla de asombro y respeto. Debo admitir, se dirigió a Volkov más que a Alice, como si todavía no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de la boca de un adolescente, que es una estrategia inesperadamente efectiva. Anna Viktorovna se acercó a Lyudmila Vasilievna y le susurró, en voz tan baja que solo su madre pudo oírla, «Tienes una hija extraordinaria». Ludmila se limitó a asentir, con las palabras atascadas en su garganta. No era un orgullo ordinario, era algo más grande, más puro, como si el cofre fuera un jardín donde, de repente, floreció la flor más rara del mundo. Su hija, demasiado pequeña para esa sala de reuniones, para esas carpetas con sellos oficiales, para ese juego de adultos, acababa de cambiar el rumbo con una simple idea. Alice, aún atónita por su propia audacia, permaneció sentada en la enorme mesa, rodeada de trajes caros y miradas que por primera vez la trataban como a una igual. Un rayo de sol atravesó las nubes y cayó sobre los documentos, como si el propio cielo quisiera iluminar su pequeña victoria. Se pasó la primera prueba. Pero ella supo instintivamente que esto era solo la calma antes de la tormenta. El tiempo en la sala de reuniones pareció congelarse y luego pasó rápidamente, acelerando. Los teléfonos eran contestados en voz baja, los bolígrafos raspaban papeles con urgencia, Volkov daba órdenes breves como un general en el campo de batalla. Alice, sin embargo, permaneció inmóvil, inclinada sobre los documentos. El nerviosismo inicial había dado paso a una concentración casi hipnótica, el mismo estado en el que se sumergía al descifrar textos antiguos o resolver acertijos lingüísticos. El mundo a su alrededor se disolvió, todo lo que quedaba eran letras, símbolos, los enigmáticos rastros de mentes que intentaban comunicarse más allá de las palabras obvias. Ludmila Vasilievna se acercó en silencio y puso una taza de té delante de su hija. ¿Todo está bien?, preguntó tan bajo que solo Alice pudo oírlo. La niña miró hacia arriba y vio en el rostro de su madre una mezcla de preocupación y un brillo que no era solo orgullo, era reverencia. Sí, respondió y sin pensar añadió, es interesante, mamá. Los labios de Ludmila temblaron en una sonrisa contenida. Su toque en el hombro de su hija fue ligero, casi etéreo, pero llevaba el peso de años de amor incondicional, de noches de insomnio, de sueños susurrados al oído de un niño que ahora se transformaba en algo más grande ante sus ojos. Ese gesto lo dijo todo, donde quiera que estés, aquí estaré. Siempre. Volkov interrumpió el momento. Ludmila Vasilievna, estás libre durante las próximas 2 horas, su voz no admitió respuesta. Alice se quedará con nosotros. Espero que no sea un problema. La mujer le dio una mirada rápida a su hija, como si quisiera grabar cada detalle de ese momento en su memoria. No, Maxim Yurievich, respondió suavemente. Pero Anna Viktorovna ya se había adelantado y le había puesto una mano en el brazo para tranquilizarla, no te preocupes. Si Alice se cansa, cuidaremos mucho de nuestra joven especialista. Ludmila asintió, pero cuando salió de la habitación, su postura delataba una tensión felina, como si dejara a un cachorro en territorio desconocido.
Alice la siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró y luego volvió a sus papeles. Ahora, una vez disipado su miedo inicial, vio capas que antes se le habían escapado. Esta parte es extraña, señaló un párrafo en el medio de la página. Primero viene un pasaje en alemán, luego de repente algunas frases en francés, pero escritas en letras alemanas. Krylov se acercó con los ojos entrecerrados. ¿Y qué dice? Alice tradujo lentamente como si cada sílaba fuera parte de un mecanismo delicado. El proveedor se compromete a entregar documentación técnica completa, incluidas tecnologías patentadas. Su dedo se deslizó por el papel. Pero está escondido dentro de un texto sobre tradiciones y cultura, como si estuviera disfrazado. Anna Viktorovna y Volkov intercambiaron una mirada. Eso es un problema, dijo Anna secamente. No podemos proporcionar documentación sobre tecnologías patentadas. Esto viola nuestra política de confidencialidad. Alice pasó la página. Y aquí en el texto italiano, hay algo similar. Su dedo trazó líneas como si siguiera un mapa. Nuevamente requisitos de documentación técnica, pero con una redacción diferente. Krylov se inclinó sobre su hombro y el escepticismo dio paso a una ávida curiosidad. ¿Está seguro? Los servicios de traducción no lo notaron porque estaba escondido en una sección sobre patrimonio cultural, explicó Alice. Mira, esta expresión italiana es típica de la crítica de arte, pero aquí se aplica a los manuales técnicos. Es como un código. Volkov se pasó la mano por el cabello, alborotándolo en un gesto que denotaba frustración y admiración al mismo tiempo. ¿Qué otra cosa? Su voz ya no tenía desdén, solo una urgencia electrizante. Y Alice continuó página tras página, como un arqueólogo desenterrando reliquias. Aquí señaló una sección en alemán mezclado con inglés. Hay una demanda disfrazada de intercambio cultural, muestras de nuestra nueva línea de productos. Su dedo bajó. ¿Y esa frase sobre plazos históricos? De hecho, es una cláusula de entrega dentro de los 30 días siguientes a la firma, mucho antes de lo que acordamos. El silencio en el pasillo era tan pesado que uno podía romperlo. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse calmado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. ¡Infierno! Estalló finalmente Krylov, y el tono de incredulidad fue reemplazado por algo cercano al respeto. ¿Es esto una trampa? No es una trampa, corrigió Volkov con la mirada perdida más allá de la ventana, como si no viera la ciudad, sino las piezas del tablero en movimiento. Es una prueba. Están comprobando si leemos entre líneas. Anna Viktorovna estaba sentada al lado de Alice, tan cerca que la muchacha podía oler el discreto aroma de su champú. Eres increíble, murmuró, y no fue un elogio vacío, fue el reconocimiento de alguien que acababa de ver lo invisible volverse tangible. Continuar. Alice asintió sintiendo un nudo en el estómago, no por miedo, sino por un vértice de excitación. Fuera de esa habitación, su vida seguía con normalidad, los deberes, las cenas con su madre, el olor a té de manzanilla por las noches. Pero allí, entre aquellos adultos que ahora la miraban como si fuera la clave de un enigma, había traspasado un límite. En la sección china también hay cláusulas ocultas, dijo, señalando los ideogramas. No puedo traducirlo todo, pero estos símbolos, sus dedos se cernieron sobre el papel, hablan de cargos por pagos atrasados. Enormes. Muy por encima de las tasas estándar del mercado. Volkov se sentó frente a él y su rostro se llenó de emociones encontradas, irritación por haber sido puesto a prueba, admiración por la chica que había resuelto el juego y algo más, algo que parecía esperanza. Una sombra de involuntario respeto cruzó el rostro de Volkov. En otras palabras, los alemanes convirtieron este documento en una trampa intelectual, murmuró, como si las palabras le pesaran en la boca. Parte de las cláusulas fueron expuestas a la luz del día, pero otra parte, la más peligrosa, quedó oculta detrás de referencias culturales e históricas, como minas enterradas bajo un campo aparentemente seguro. Si hubiéramos firmado así, habríamos aceptado condiciones leoninas sin siquiera darnos cuenta, añadió Anna Viktorovna, con la voz llena de amarga ironía. Porque todo eso estaba ahí, legalmente vinculante, simplemente camuflado entre líneas de pintura. Lisa pasó la última página. Allí, apenas perceptible debajo del texto principal, había una nota en latín al pie de página. Sapiens nihil affirmat quod non probat, leyó en voz alta, mientras sus dedos recorrían las letras como si descifraran un código antiguo.
El sabio no afirma lo que no ha demostrado. Una frase de la Sententiae Latinae. Krylov soltó una risa seca, casi un gruñido. Ni siquiera se molestaron en ocultar que nos estaban poniendo a prueba. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Todos los presentes, ejecutivos endurecidos por años de negociaciones, habían sido tomados por sorpresa por una niña de 13 años. El peso de esta revelación flotaba sobre la mesa, tangible. Volkov tamborileó con los dedos sobre la madera pulida, con la mirada perdida más allá de las paredes de cristal, como si no viera la ciudad afuera, sino las consecuencias de un error que estuvo a punto de cometer. La tensión en el aire era eléctrica, casi física. Alyasa lo sintió vibrar contra su piel. Fue el momento en que cayeron las máscaras. Hombres y mujeres acostumbrados a controlarlo todo se dieron cuenta, con una mezcla de humillación y admiración, de que habían estado al borde de un precipicio. ¿Qué haremos? Krylov rompió el silencio con voz áspera. El plazo vence esta noche. Volkov giró lentamente en su silla hasta encontrarse cara a cara con Alyasa. Sus ojos, fríos y calculadores, ahora brillaban con genuina curiosidad. ¿Y usted, nuestro joven lingüista? ¿Qué propondrías? La pregunta la golpeó como una ráfaga de viento helado. Alyasa parpadeó atónita. El director ejecutivo de una corporación multimillonaria le pedía su opinión. Una ola de inseguridad subió a su garganta, amenazando con tragársela. ¿Quién era ella? La hija de la señora de la limpieza, estudiante de un colegio público, cuyos mayores trofeos hasta entonces eran las buenas notas y un cuaderno lleno de apuntes sobre lenguas muertas. Pero entonces, como un eco, llegó la voz del padre: si entiendes algo mejor que los demás, no temas demostrarlo. El conocimiento no pide permiso. Ella enderezó los hombros. Una contraestrategia, dijo en voz tan baja que casi no se escuchó. Pero la firmeza de su voz crecía con cada sílaba. Responder. Donde quiera en la misma moneda. Anna Viktorovna se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. ¿Qué quieres decir exactamente? Podemos redactar un contradocumento, explicó Alyasa. Las palabras ganaron velocidad a medida que la idea iba tomando forma. Las cláusulas principales son claras y visibles. Pero a nuestros homólogos los escondemos en las mismas trampas culturales que ellos usaron. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó sus labios. Demostremos que desciframos su enigma. Y que sabemos jugar mejor. Las comisuras de la boca de Volkov se torcieron. No era una sonrisa, todavía no. Fue el comienzo de algo más peligroso, el reconocimiento de un talento inesperado. ¿Qué compensación esconderías? Su voz era un desafío velado. Alyasa cerró los ojos por un momento como si revisara mentalmente las páginas del contrato. Cuando los abrió, su mirada era aguda. Primero, el tiempo de entrega. Sus dedos trazaron un círculo imaginario sobre la mesa. Podemos ampliarlo a 60 días. Disfrazado. Hizo una pausa dramática. En las fábulas rusas aparece con frecuencia el número 39, cercano al 60. Una referencia sutil pero innegable. Krylov enarcó una ceja. Anna Viktorovna estuvo de acuerdo, ya anticipando el movimiento. En segundo lugar, prosiguió Alyasa, ahora con la confianza de quienes llevan las riendas, la reducción de las multas por mora. Podemos incorporarlos en una cita de Pushkin sobre el comercio justo. Algo así como el cambio honesto no conoce castigo. Volkov emitió un sonido gutural, algo entre una risa y un gruñido de aprobación. ¿Y la documentación técnica? Krylov se cruzó de brazos con escepticismo. Exigen detalles que no podemos proporcionar sin exponer nuestras patentes. Entonces ofrecemos consultas ampliadas de nuestros expertos, respondió Alyasa sin dudarlo. Lo formulamos como un homenaje a la tradición de los maestros que transmiten conocimientos a los aprendices. Un intercambio de sabiduría, no de roles. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ahora estaba lleno de posibilidades. Volkov la miró con una intensidad que hizo que Alyasa sintiera el peso de cada palabra y, al mismo tiempo, la ligereza de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Extraordinario, murmuró al fin. No fueron un elogio vacío. Fue la admisión de un estratega que reconoce una jugada maestra.
Se puso de pie y sus pasos resonaron mientras caminaba hacia la ventana. Luego se volvió bruscamente hacia el equipo con los ojos brillantes. Haremos exactamente eso. Su voz cortó el aire como una espada. Usaremos su propia arma contra ellos. Demostraremos que entendemos las reglas del juego y que estamos dispuestos a jugarlo en igualdad de condiciones. Anna Viktorovna sonrió a Alyasa, una sonrisa que traslucía algo más que aprobación. Fue complicidad. Empiezo a pensar que nuestro encuentro no fue una coincidencia, dijo en voz tan baja que solo la chica lo escuchó. Quizás fue el destino. Krylov, todavía aturdido, asintió secamente. Confieso que es un enfoque poco convencional. Pero dado el escenario. Él se encogió de hombros. Es el único movimiento que nos queda. Alyasa sintió que el calor le subía al rostro, una embriagadora mezcla de orgullo y vergüenza. Nunca antes la habían tratado como a un igual quienes decidían el curso de los imperios corporativos. Sus pensamientos nunca habían tenido ningún peso. La sensación era a la vez embriagadora y aterradora, como estar en lo alto de un acantilado, sabiendo que un paso en falso podría ser fatal. Volkov aplaudió, un gesto que resonó como un pistoletazo de salida. Escribiremos el contradocumento ahora. Su tono no admitió réplicas. Alyasa será nuestra asesora en aspectos lingüísticos y culturales. Anna Viktorovna, tú te encargas de la parte legal. Sergei Alexandrovich, su mirada se volvió hacia Krylov, la técnica depende de usted. Miró su reloj de pulsera, un movimiento preciso, casi militar. Tenemos 6 horas hasta la fecha límite. Empezamos ahora, asterisco. El conferenciante se convirtió en un cuartel general. Los empleados iban y venían a un ritmo rápido, cargando montones de papeles, escribiendo en computadoras portátiles, hablando por teléfono en tono urgente. Alyasa, en el epicentro de ese torbellino, sintió una extraña familiaridad, como si ese fuera el lugar donde siempre debería haber estado. Afuera, el día se convirtió en noche. El sol, tímido durante la mayor parte del día, emergió entre las nubes bañando la ciudad con una luz dorada que transformó los rascacielos en lingotes de oro líquido. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Entró Ludmila Vasilievna, buscando con la mirada a su hija. Cuando la encontró sentada en la mesa junto a los directores, rodeada de notas y ojos atentos, algo en su rostro vaciló. Era una expresión que Alyasa nunca había visto antes, orgullo mezclado con incredulidad. Anna Viktorovna fue la primera en notarla. Su hija, dijo sonriendo, es sencillamente indispensable. Gracias a ella, no solo evitamos una trampa sino que también obtuvimos ventaja. Ludmila Vasilievna asintió mecánicamente, como si sus manos no supieran qué más hacer. Toda su vida había existido en los márgenes de ese mundo, limpiando mesas, sirviendo café, invisible. Y ahora estaba su hija, en el centro. Alyasa captó su mirada y sonrió. Una sonrisa sencilla y encantadora de una niña de 13 años que, a pesar de todo su brillo, todavía necesitaba el abrazo de su madre. Volkov apartó la vista de los documentos y miró a Lyudmila Vasilievna. Había una suavidad en su voz que pocos habían oído antes. Tu hija es un tesoro, dijo sin rodeos. Ella nos mostró lo que estábamos a punto de perder. Gracias a ella cerraríamos el contrato en nuestros términos, asterisco. Ludmila Vasilievna permaneció inmóvil, con un nudo en la garganta. No eran lágrimas de tristeza lo que ardían en sus ojos, sino algo más profundo, ese orgullo maternal que ningún dinero en el mundo podía comprar. Gracias, fue todo lo que pudo decir. No, respondió Volkov seriamente. Nosotros somos los que debemos estar agradecidos. Por haber criado así a una hija. No hubo condescendencia en sus palabras. Solo el respeto sincero de un hombre que medía a las personas por su capacidad, no por su apellido. Anna Viktorovna se acercó a Ludmila Vasilievna y le habló en voz baja, como si le contase un secreto. Sabes, mirando a Alyasa, no veo solo talento para los idiomas. Veo a alguien que entiende los contextos culturales, esos matices que no se pueden aprender en los libros ni comprar con dinero. Ludmila Vasilievna asintió, temiendo que si hablaba, sus emociones se desbordarían. Todo parecía un sueño, uno de esos sueños imposibles que las madres como ella solo se atrevían a tener en los momentos más secretos de la noche. Alyasa volvió a los documentos, pero ahora sus gestos tenían una nueva seguridad.
Ya no era el colegio el que por casualidad entraba en una oficina. Ella era una pieza clave del equipo, y de ella también dependía el éxito de la operación. El trabajo duró hasta el anochecer. El agotamiento empezaba a hacerse sentir. Alyasa bostezó, escondiéndolo detrás de su mano, pero rechazó cualquier sugerencia de descanso. No hubo tiempo. No cuando el tiempo corría en contra de ellos. La negativa a descansar reveló la esencia de Alyasa, la misma niña que a los 5 años descifró sola el alfabeto inglés, que devoraba diccionarios antes de dormir, que creía, con una fe casi religiosa, que el conocimiento podía rediseñar los destinos. Y cuando las sombras de la noche se extendieron más allá de las ventanas de la oficina, el documento estaba listo. 6 páginas de texto multilingüe donde cláusulas legales bailaban junto a referencias culturales y condiciones cifradas. Una sinfonía diplomática, un rompecabezas comercial, una obra maestra de precisión lingüística. «Listo», exhaló Volkov, recostándose en su silla con un suspiro de alivio que fue casi un gemido de victoria. Ahora la pelota estaba en el tejado de los alemanes. Miró su reloj, 8:57 de la tarde. Las manos parecían reírse de la ironía del tiempo, tampoco para tampoco, tanto para quienes sabían utilizarlo. Enviamos ahora. Tendrán la noche para analizarlo antes de la videoconferencia de mañana. Sus ojos, alguna vez tan fríos como el acero pulido, encontraron a Alyasa todavía inclinada sobre la última página, ajustando una coma con la meticulosidad de un orfebre. Había algo nuevo en esa mirada, no solo admiración, sino un atisbo de envidia por el talento que aún no había sido corrompido por las limitaciones de la rutina profesional. Un diamante en bruto que atravesaba el cristal de las expectativas con una facilidad que dejó asombrados a los expertos. Mañana a las 15 horas tendremos una videoconferencia con el señor Müller, anunció con lenta solemnidad. Sería ideal que estuvieras presente. Alyasa levantó la vista con el corazón acelerado. ¿Y? ¿En negociaciones? Sí, confirmó Volkov como si leyera su pensamiento. Como nuestro asesor lingüístico. Hizo una pausa estratégica. Después de todo, usted conoce este documento mejor que cualquiera de nosotros. Se volvió hacia Ludmila Vasilievna, que observaba la escena con las manos entrelazadas y los nudillos blancos. De tensión. Si no hay objeciones, claro. Será después de la escuela. Ludmila asintió en silencio. ¿Objeto? ¿Cómo podría oponerse a una puerta que se abrió para su hija con un trueno de oportunidades? Alyasa todavía era una niña en los periódicos, pero en ese momento, mientras guardaba sus cuadernos en su mochila, su mente ya volaba más allá de las paredes de la escuela, más allá de sus tareas, más allá de la rutina que hasta entonces definía su mundo. Cuando abandonaron el edificio, el aire de la noche los envolvió como una manta fresca, llenos de la promesa de algo más grande. Las primeras estrellas brillaron sobre la ciudad y las ventanas de los apartamentos brillaron con una luz cálida e íntima. Ludmila apretó la mano de su hija con una fuerza que era a la vez protección y bendición. Estuviste brillante hoy, murmuró con la voz ahogada por un orgullo que no podía expresar con palabras. Alyasa le devolvió el apretón, con los dedos todavía temblando por la adrenalina del día. «Sabes, mamá», dijo después de un largo silencio, mientras los pasos resonaban en la acera vacía, «hoy entendí algo». «¿Qué?» Que los idiomas, hizo una pausa, buscando la palabra exacta, no son solo palabras. Son puentes. Puentes entre mundos diferentes. Su rostro, iluminado por las farolas, parecía mayor, más sabio. Y quiero tender estos puentes. Ludmila sonrió, y en esa sonrisa había lágrimas no derramadas. En la penumbra, Alyasa ya no era una adolescente de 13 años. Era alguien que había encontrado, sin previo aviso, el hilo de Ariadna de su propio laberinto. Caminaban uno al lado del otro, dos siluetas en el fluir de la ciudad que nunca dormía. Por delante les esperaba la prueba definitiva, la reunión con los socios alemanes, una reunión que podría reescribir no solo los contratos, sino los futuros. Pero en ese momento, todo lo que necesitaban era la certeza de estar juntos y el milagro silencioso de un día que comenzó normal y terminó en revelación. Porque el destino, a veces, no llama a la puerta. Abre la cerradura cuando menos te lo esperas. La noche fue una vigilia en vela. Alyasa daba vueltas en la cama, hundiéndose en un sueño ligero solo para volver a la conciencia por el martilleo de su propio corazón.
Frases alemanas, giros italianos y ideogramas chinos danzaban en su mente como fantasmas de un carnaval lingüístico, negándose a dejarla descansar. Al otro lado de la delgada pared, Ludmila también observaba, con los oídos atentos para captar cada suspiro y cada movimiento de su hija. Más de una vez se levantó, se acercó a la puerta entreabierta y volvió a la cama, con palabras de consuelo atascadas en su garganta. ¿Qué le dices a un niño que está al borde de un desafío que ni siquiera él mismo comprende del todo? El amanecer llegó de repente, quitando las sombras de la habitación y revelando los contornos familiares, los estantes llenos de libros, la mesa de estudio con sus pilas de cuadernos, el osito de peluche gastado, testigo mudo de las risas y las lágrimas de los niños. Alyasa estaba sentada en la cama, exhausta y al mismo tiempo electrizada por una extraña energía. Las clases se prolongaban como una película en cámara lenta. Los profesores hablaban, los compañeros reían, celebraban el último día antes de las vacaciones, pero ella estaba y no estaba, su mente ensayaba, una y otra vez, los posibles desarrollos de la reunión. Por primera vez, su cerebro ávido de conocimiento se negó a absorber las lecciones. Incluso en la clase de alemán, su materia favorita, respondía distraídamente, con sus pensamientos atrapados en los matices de los términos comerciales que había ayudado a escribir. Cuando sonó el último timbre, Alyasa salió disparada hacia la puerta como si huyera de algo, sin siquiera despedirse de sus amigas. Sus pies la llevaron automáticamente al metro, la ruta habitual para ir al trabajo de su madre, pero con un propósito radicalmente nuevo. En el vestíbulo del centro de negocios la esperaba Anna Viktorovna, con los ojos brillantes de aprobación. Logró cambiarse de ropa después de la escuela. Muy bien, elogió valorando la blusa sobria y la falda oscura que sustituyeron al uniforme escolar. Vamos, ya están todos reunidos. De camino a la sala de conferencias, Belova resumió la situación en frases breves y precisas. Los alemanes recibieron nuestra respuesta esta mañana. Aún no ha habido reacción, pero se ha confirmado la videoconferencia. Una sonrisa fugaz. Esa es una buena señal. ¿Y mamá?, preguntó Alyasa, mirando a su alrededor con una ansiedad que no podía disimular. Ella llegará en un momento. Maxim Yurievich le ordenó que estuviera presente. La noticia fue un puñetazo de emociones contradictorias, alivio por tener a su madre. O cerca por miedo a decepcionarla. ¿Qué pasa si me equivoco delante de ella? La sala de conferencias estaba irreconocible. El gran monitor de la pared mostraba la pantalla de espera del sistema de videollamadas. Alrededor de la mesa ovalada, las sillas estaban dispuestas en semicírculo, estratégicamente ubicadas para que todos aparecieran ante la cámara. Los técnicos ajustaron micrófonos, probaron ángulos de luz, mientras Volkov, impecable con su traje azul marino, revisaba documentos junto a la ventana. Cuando la vio, asintió casi imperceptiblemente. Nuestro genio lingüístico, dijo, y había un tono de complicidad en esa ironía. ¿Listo? Alyasa tragó y asintió sin confiar en su propia voz. Volkov sintió la tensión. No te preocupes, la sorprendió con una suavidad inesperada. Ya nos has hecho ver lo que se perdieron los profesionales. Hoy sé tú mismo. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Ludmila entró vestida con un vestido sencillo y oscuro, claramente elegido para la ocasión, y su rostro era una máscara de nerviosismo y humildad. Ya no estaba allí como empleada de limpieza, sino como participante, y eso la hacía tan fuera de lugar como su hija se sentía poderosa. Alyasa corrió hacia ella, como un niño buscando refugio, y las dos se abrazaron en un rincón de la habitación. ¿Lo lograrás, Dochka? Le susurró Ludmila al oído con la voz temblorosa. Eres más inteligente que todos ellos. No eran palabras de estrategia ni consejos sofisticados. Fue la fe ciega de una madre y fue eso, solo eso, lo que llenó a Alyasa de un valor que ningún libro podría darle. 1 minuto para la conexión, anunció el técnico. Todos ocuparon sus lugares. Alyasa y Ludmila fueron conducidas a sillas un poco alejadas del grupo principal, lo suficientemente cerca para participar, pero no en el centro de atención, donde Volkov, Krylov y Belova ya estaban sentados con la postura de quienes están acostumbrados a decidir el destino. La pantalla cobró vida y reveló un luminoso vestíbulo de la oficina alemana. 5 hombres con trajes impecables estaban sentados en una larga mesa de caoba. En el centro una figura imponente, cabello plateado, postura erguida, ojos que parecían disociar cada detalle.
Señor Müller. Guten Tag, mein Damen und Herren, saludó, en un alemán tan preciso que sonó como una espada afilada. Wir freuen uns auf diese Diskussion. Guten Tag, Herr Müller, respondió Volkov, el ruso impecable pero con un acento que delataba años de encuentros internacionales. Wir sind bereit. Lassen Sie uns beginnen. Alyasa observaba con el cuerpo tenso. El alemán de Volkov era correcto pero demasiado correcto, carecía de los matices, del ritmo natural de alguien que respira el idioma. Como un robot leyendo un guión, pensó. La conversación giró hacia el inglés, la lengua franca de los negocios. Hemos recibido su contrapropuesta esta mañana, comenzó Müller, y Alyasa supo, con una gélida certeza, que la verdadera prueba apenas comenzaba. Su contrapropuesta, dijo Müller, cambiando al inglés con un ligero acento que parecía más un detalle calculado que una limitación. Debo admitir que es un documento inusual. Su voz era neutra, tan precisa como un bisturí, sin atisbos de aprobación o rechazo. Volkov movió imperceptiblemente los dedos sobre la mesa, como si el papel que había debajo pudiera delatarlo. Intentamos adaptarnos al formato de su oferta inicial, respondió, moviendo cada sílaba pesada como una pieza de ajedrez con precaución. Müller ladeó ligeramente la cabeza y estudió a la delegación rusa con una mirada que parecía disolver capas. Sus ojos se posaron en Alyasa por un momento, no con curiosidad, sino con la frialdad analítica de alguien que evalúa una variable inesperada en una ecuación. No hizo ningún comentario sobre la presencia de un niño en una mesa de negocios. No era necesario. Debo decir, prosiguió como si desplegara un mapa ante ellos, que su respuesta es creativa. Los dedos de Anna Viktorovna apretaron el bolígrafo. Particularmente interesantes son las referencias a las tradiciones comerciales rusas. Creemos que sería apropiado, dado el sustrato cultural de su propuesta. Volkov asintió casi imperceptiblemente. Nuestro documento fue preparado de una manera peculiar. Una prueba de atención. Los ojos de Müller se iluminaron por un segundo, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Nos dimos cuenta. Y apreciamos el enfoque original. La conversación luego derivó hacia un terreno pragmático, plazos, logística, cláusulas financieras. Alyasa escuchó con ardiente intensidad, absorbiendo cada matiz, cada pausa cargada. A su lado, la madre mantenía las manos inmóviles sobre su regazo, pero sus ojos, siempre atentos, se deslizaban entre su hija y los rostros del monitor, como si temiera que un movimiento repentino pudiera romper el frágil equilibrio de aquella danza. Fue entonces cuando uno de los jóvenes asesores alemanes, con barba minuciosamente recortada y gafas de alambre, interrumpió el flujo con una pregunta que flotaba en el aire como un desafío disfrazado. No entendemos del todo cómo se relacionan las tradiciones de la feria de Nizhny Novgorod, mencionadas en su documento, con los esquemas logísticos modernos. Silencio mínimo. Volkov vaciló. Esa parte del texto había sido sugerida por Alyasa y él, en el apuro de las negociaciones, no había profundizado en los detalles culturales. Quizás nuestro asesor en asuntos históricos pueda aclararlo, dijo, volviéndose hacia la chica con una confianza que no sentía. ¿Podrías explicarme? El corazón de Alyasa dio un vuelco. Todos los ojos, desde los rusos a su izquierda hasta los alemanes en la pantalla de delante, se concentraron en ella como focos. Debajo de la mesa, los dedos de Ludmila Vasilievna se cerraron alrededor de los de ella, en un agarre rápido, casi doloroso. Respira, parecía decir ese gesto. ¿Sabes? Ella respiró hondo. Y empezó a hablar. La feria de Nizhny Novgorod fue históricamente el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Su voz, clara y firme, cortó el aire con una precisión que no correspondía a su edad. Los comerciantes establecieron reglas estacionales para la distribución de mercancías, teniendo en cuenta los largos tiempos de transporte. Es una referencia a la flexibilidad en los horarios de entrega, adaptados a los factores climáticos y de demanda. Hablaba en inglés con un ligero acento que no estorbaba, sino que adornaba las palabras, como un sello de autenticidad. Los alemanes intercambiaron miradas. No por la explicación, que fue impecable, sino por su fuente. Una chica. Eine Mädchen. ¿Sie sind aus Daisy Meadow? Murmuró uno de ellos, sin darse cuenta que su micrófono estaba abierto. Alyasa se volvió hacia él y sus ojos brillaron con una chispa de diversión. Ich bin 13 Jahre alt,
respondió en alemán, con tanta naturalidad como si estuviera pidiendo pan. Los rostros en la pantalla se iluminaron con genuina sorpresa. Müller por primera vez pareció genuinamente interesado. «Und wo haben Sie Deutsch gelernt?», preguntó, cambiando al alemán sin previo aviso, como si estuviera probando los límites de un instrumento recién descubierto. «Mein Vater hat mir beigebracht, als ich 7 war». Su voz no tembló. Arbeitete mit Deutsche Ausrüstung. Nach seinem Tod. Una pausa. Ich habe weiter gemacht. Eine Verbindung zu ihm zu behalten. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Lyudmila Vasilievna miró hacia abajo y sus dedos temblaban ligeramente sobre la mesa. No por vergüenza, sino porque la verdad desnuda de su hija había abierto una herida común en todos los presentes, la pérdida, el recuerdo, el amor que persiste más allá de la muerte. Müller tardó unos segundos antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente. Más humano. Das tut mir leid, señora Krotova. Un movimiento de cabeza lento, respetuoso. Irvate ware stol. Ser stol. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo, la reunión retomó su curso. Pero algo había cambiado. Alyasa ya no era un espectador. Ella era una jugadora. Los alemanes comenzaron a consultarla sobre matices culturales, y ella respondió con una confianza que permitió que incluso Krylova, la escéptica, la sospechosa, la observara con un respeto que ya no intentaba ocultar. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. En el momento álgido de las discusiones técnicas, Müller cambió de lenguaje. No un alemán estándar, fluido y pulido, sino un dialecto gutural, lleno de sonidos ásperos y finales que sonaban a código. Preis in Europa Markt. El traductor junto a Volkov parpadeó, perdido. Krylova frunció el ceño. Nadie en la delegación rusa lo entendió. Nadie excepto Alyasa. Fragt nach den Lieferbedingungen im Zusammenhang mit den europäischen Marktpreisen, tradujo primero al culto alemán y luego al ruso. Volkov asintió agradecido y respondió al mérito. Pero Müller no se quedó ahí. Su siguiente frase fue en Schwabisch, uno de los dialectos más impenetrables de Alemania, donde las vocales se estiraban como goma y las consonantes se amontonaban como piedras en un río. Un duosmit de frita mirensai. Alyasa no parpadeó. Sie möchten Merzeit für die Qualitätskontrolle, dijo, traduciendo con tanta naturalidad como respiraba. Quieren un periodo prolongado de inspección. Era el momento de la verdad. Todos en la sala entendieron lo que estaba pasando. Los alemanes no solo estaban negociando. Estaban probando a Alyasa. Usar dialectos oscuros como filtro, una prueba de fuego. Y pasó por cada uno de ellos como si fueran escalones de una escalera que solo ella podía ver. Müller se permitió una sonrisa, no profesional, sino genuina, casi de admiración. Sie sind ein bemerkenswertes junges Fräulein. Volvió al alemán estándar, como si finalmente considerara a la chica digna de esa versión del idioma. Ich bin sehr beeindruckt. Danke, respondió Alyasa simplemente. Pero sus ojos decían más, lo sé. La atmósfera en la habitación se transformó. La desconfianza se disipó. Los alemanes abandonaron su postura rígida y pasaron a un diálogo abierto, casi coloquial. Ya no buscaron trampas. Estaban construyendo un puente. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Lyudmila Vasilievna, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a su hija, levantó la mano. Volkov la miró sorprendido, pero asintió. Ella no era una ejecutiva. No tenía título ni poder de toma de decisiones. Ella era solo una madre. No soy una mujer de negocios, comenzó en voz baja, pero cada palabra muy clara. Solo soy una madre. Pero quiero decir una cosa, cuando mi marido le enseñaba alemán a Alyasa, solía repetir, un idioma no son solo palabras. Es un puente entre las personas. Sus ojos se encontraron con los de Müller en la pantalla. Hoy veo cómo se construye este puente. Y estoy feliz de que mi hija pueda ser parte de esto. El silencio que siguió fue de otro tipo. No vacío sino lleno, de recuerdos, de verdades no dichas, de algo que trasciende las hojas de cálculo y los contratos. Müller miró a aquella mujer de vestido sencillo con los ojos húmedos, y luego dijo solemnemente.
Irmán Warein Waseman, Frau Krotova. Sie haben una familia außergewöhnliche. El resto fue rápido. Los puntos pendientes se resolvieron con inesperada fluidez. Alyasa intervino 2 veces más, sugiriendo soluciones que, tan obvias después de su explicación, parecían haber estado ahí todo el tiempo. Los alemanes aceptaron. Los rusos estuvieron de acuerdo. Al cabo de 1 hora y media, Müller anunció: Considero que hemos llegado a un acuerdo preliminar. Nuestros abogados prepararán los documentos en el plazo de 1 semana. Sus ojos se posaron en Alyasa. Pero ya puedo decir que es un honor colaborar con una empresa que valora la cultura, la historia y el talento precoz. Cuando la pantalla se apagó y se cortó la conexión, el conferenciante ruso quedó suspendido en un segundo de absoluto silencio. Luego, como una ola, llegaron los aplausos. Todos aplaudieron. Para la niña de 13 años. La niña que con solo 13 años, acababa de desempeñar un papel decisivo en la consecución de un acuerdo internacional. Volkov se volvió hacia Lyudmila Vasilievna y le susurró con una sinceridad que no merecía respuesta: su hija es un verdadero tesoro. No fueron elogios vacíos ni cortesía formal, fue ese raro tipo de respeto que no se puede comprar, no se puede exigir, no se puede fingir. La mujer simplemente asintió, incapaz de pronunciar una palabra. En su interior, una calidez se extendió como si un rayo de sol finalmente hubiera atravesado años de oscuridad e incertidumbre. Incluso Krylov, el más escéptico de todos, el hombre que había medido cada palabra de Alyasa con sospecha, se adelantó y admitió secamente: lo admito. Me equivoqué. Hay momentos en que los niños no se conforman con conocer su lugar, lo recrean, inventan espacios que nunca soñamos que existieran. Alyasa permaneció en el centro de esa atención colectiva, sintiendo una extraña mezcla de orgullo, vergüenza y cansancio. Todo el día de tensión, la noche de insomnio, las intensas negociaciones, todo pesaba sobre sus frágiles hombros, agotando las últimas fuerzas. Pero en su interior ardía una llama, pequeña y tenaz, el fuego ardiente de quien acaba de descubrir que su don tiene valor, que su conocimiento puede moldear la realidad. Lyudmila Vasilievna estaba a su lado, inmóvil, secándose discretamente una lágrima. Pensó en su marido, que no había vivido para ver ese momento, pero cuyas enseñanzas y afecto aún palpitaban en su hija. Mira, Beisia, se dirigió a él en silencio. Nuestra chica ha encontrado su camino. Afuera, el día de junio se estaba desvaneciendo. La ciudad se preparaba para la noche, encendiendo millones de luces. En algún lugar del otro lado de las fronteras, los socios alemanes también terminaban su jornada laboral, llevándose el recuerdo de aquel niño traductor que, con inesperada precisión, había sabido tender puentes donde otros solo veían abismos. Allí, en la sala de conferencias de cristal, estaban sentadas la pequeña ganadora y su madre. 2 mujeres de un mundo aparte que por unas horas se convirtieron en el eje invisible de ese universo de trajes caros y apuestas millonarias. El mundo que los rodeaba había cambiado, y ellos también. Pero algo permaneció intacto: la complicidad entre ellos, el amor que había resistido la pérdida, las dificultades económicas y los prejuicios. Esa misma fuerza los había mantenido en pie cuando nadie más creía, y ahora los estaba llevando a ese momento de triunfo. Alyasa apretó la mano de su madre con una intensidad que no necesitaba palabras. No necesitaban traductores para entenderse. Hay días en los que la rutina se rompe, revelando una nueva realidad debajo de la superficie de la vida cotidiana. Estos días quedan grabados en la memoria como muescas en una puerta, marcando una altura que no se puede borrar. Para Lyudmila Vasilievna y Alyasa, esa tarde de junio sería una de esas marcas, invisible a los ojos, pero indeleblemente inscrita en sus vidas. La oficina de comercio global todavía vibraba con la energía de la victoria. Risas, apretones de manos, palmaditas en la espalda. Incluso Volkov, siempre comedido, se permitió una sonrisa sincera. Esto merece una celebración, anunció, recorriendo la habitación con la mirada. Encuentro en Slaviansky Bazar dentro de 1 hora. Por supuesto, a costa de la empresa. El murmullo de aprobación fue inmediato, pero Lyudmila Vasilievna sintió que su cuerpo se ponía rígido. Restaurantes, cenas corporativas, era un territorio extraño, donde cada tenedor, cada palabra, cada mirada parecía una trampa para su insuficiencia. Alyasa, atenta, notó la vacilación y entrelazó sus dedos con los de su madre, como diciendo: estamos juntas.
Volkov captó ese gesto silencioso y se acercó. Lyudmila Vasilievna, dijo, y su voz había perdido su habitual tono de autoridad. Contamos con su presencia. Y por supuesto con Aliasa. La mujer abrió la boca para negarse, cómo podía explicar que no tenía ropa adecuada, que no sabía qué cubiertos usar primero, que ese mundo de cristales y toallas almidonadas era un planeta demasiado alejado de su órbita. Pero Volkov la interrumpió, suave pero firmemente. Hoy sois vosotros los homenajeados. Los protagonistas. Hizo una pausa y luego bajó la voz, solo para ella, y me gustaría disculparme oficialmente por mi juicio inicial. Me equivoqué. Aquellas simples palabras, pronunciadas por un hombre como él, hicieron que Lyudmila Vasilievna se quedara sin aliento por un instante. 5 años barriendo esos mismos pisos y ningún director jamás le había hablado como a un igual. Gracias, Maxim Yurievich, fue todo lo que pudo decir. Volkov se volvió hacia Aliasa. Y a usted, joven lingüista, dijo con un respeto que sonaba casi solemne, me gustaría verlo aquí mañana. Necesitamos discutir algo importante. ¿Puede venir? La niña asintió seriamente como si estuviera cerrando un contrato. Sí, lo haré. 1 hora más tarde estaban sentados en el Slaviansky Bazar, un restaurante con paredes revestidas de madera tallada y lámparas de araña que colgaban como corona de una época más elegante. Lyudmila Vasilievna se sintió fuera de lugar con su sencillo vestido, entre los impecables trajes y los discretos escotes de los ejecutivos. Pero poco a poco la calidez de la celebración la envolvió. Aliasa a su lado se comportaba con una compostura que desafiaba su edad, los codos pegados a los costados, la barbilla ligeramente levantada y la mirada atenta. Por nuestra victoria, brindó Volkov, levantando la copa. Por nuestro joven genio, corrigió Belova, inclinando la cabeza hacia Aliasa. La niña se sonrojó y bajó las pestañas. Fue entonces cuando Lyudmila Vasilievna vio en su hija no solo el brillo del éxito, sino también esa humildad que solo tienen los verdaderamente talentosos, la conciencia de que un regalo es una carga tan pesada como una bendición. La noche continuó entre risas y brindis. Krylov, que estaba sentado a la mesa, sorprendió a todos sacando de su maletín un volumen grueso y pesado, encuadernado en cuero. Para ti, dijo entregándoselo a Aliasa. Era un diccionario técnico alemán-ruso, de esos que los profesionales guardan como reliquias. Lo recibí como regalo hace años, pero apenas lo usé. Sabrás cuál es la mejor manera de desecharlo. La niña aceptó el libro con reverencia, pasando los dedos por la cubierta como si estuviera acariciando un objeto sagrado. Muchas gracias, murmuró. Cuidaré bien de él. No lo dudo, respondió Krylov, y no había condescendencia en su voz, solo el reconocimiento de un hombre que había pasado su vida valorando el orden y la jerarquía, y que ahora encontraba a ambos desafiados por un niño que estaba reescribiendo las reglas sin siquiera darse cuenta. Más tarde, cuando la cena llegaba a su fin, Belova sacó a Aliasa del grupo. Sabes, dijo mirándola con una intensidad que no permitía distracciones, tienes un futuro brillante. No solo como traductora, sino como alguien capaz de unir mundos que nunca imaginamos que podrían encontrarse. Es un don poco común. Por primera vez, la niña se permitió creer que algún día, ella también podría ser esa mujer segura, respetada y realizada. Quiero ayudar a mi madre, respondió simplemente. Ella hizo mucho por mí. Belova sonrió comprensiva. Eso es noble. Pero recuerda, la mejor ayuda que puedes brindar a tus seres queridos es desarrollar tu propio potencial. Tu madre estará feliz de verte crecer. Las palabras resonaron profundamente. Aliasa miró a Lyudmila Vasilievna, que hablaba con Volkov, y notó algo diferente en su postura. Sus hombros, antes arqueados por el cansancio y la invisibilidad, ahora estaban rectos. Había un nuevo brillo en sus gestos, como si finalmente se hubiera permitido ocupar el espacio que merecía. A las 11 de la noche terminó la fiesta. Volkov insistió en que madre e hija fueran llevadas a casa en el coche de la empresa. En el asiento trasero del espacioso sedán permanecieron en silencio, absortos en el torbellino del día. Las luces de la ciudad bailaban más allá del cristal y la música clásica baja llenaba el espacio entre ellas. Fue Lyudmila Vasilievna quien rompió su silencio. Mamá. Comenzó y su voz temblaba no por debilidad, sino por algo mucho más poderoso.
la certeza de que, esa noche, algo se había cerrado para siempre y algo mucho más grande se abriría. Alicia. La voz de Lyudmila Vasilievna era un suspiro lleno de recuerdos. Se volvió hacia su hija en el semicírculo de sombra del auto y, por un instante, las líneas de preocupación de su rostro parecieron desvanecerse, como si el tiempo hubiera retrocedido para revelar a la joven que una vez soñó con la simple felicidad. Él decía: siempre supe que mi chica era especial. Las palabras salieron suavemente acompañadas de una sonrisa que temblaba en los bordes, como la luz del atardecer sobre el río Moscova. Y luego añadía algo gracioso, como solo él sabía hacerlo. ¿Recuerdas cómo te llamó? Mi pequeña políglota. Alicina se rió y el sonido fue como una campana de cristal en el silencio del auto. En ese momento ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra. Pero él lo sabía, murmuró Lyudmila, apretando ligeramente con los dedos la bolsa que tenía en el regazo. Él siempre vio más en ti de lo que tú veías en ti mismo. El conductor abrió la puerta con una discreta reverencia, como si fueran invitados de honor en su propia vida. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que hacía eco de la verdad innegable: algo había cambiado. El mundo que alguna vez los había empujado a los márgenes, ahora se inclina hacia ellos. Dentro del apartamento el olor a té negro y galletas caseras se mezclaba con el aire expectante. No fue una noche como las demás. Las tazas tintinearon con una nueva intimidad, como si el destino mismo se hubiera sentado a la mesa con ellas. Volkov quiere hablar conmigo mañana, confesó Alicina, mientras sus dedos se calentaban con el vapor de la bebida. ¿Sobre qué crees? Lyudmila Vasilievna meneó la cabeza, con los ojos perdidos en las posibilidades. No lo sé, Dusa Moya. Pero su voz transmitía una tranquila certeza: pero sea lo que sea, ya has demostrado de lo que eres capaz. ¿El resto? Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. El resto es solo el brillo al final del camino. Al día siguiente el lobby de Comercio Global los recibió no a través del pasillo de empleados, sino a través de la entrada principal, bajo miradas curiosas, casi incrédulas. Los guardias de seguridad, que antes los habían ignorado, ahora los observaban con velado respeto. El ascensor los llevó al piso de Volkov, donde las puertas se abrían a una oficina bañada de luz, con ventanas que se tragaban el horizonte de Moscú. Sentarse. Volkov señaló los sillones de cuero con un gesto que era más una invitación que una orden. ¿Té? ¿Café? Té, por favor, respondió Lyudmila, con las manos inquietas en el regazo. Todavía le parecía extraño estar allí no como la mujer que servía el té, sino como alguien a quien se lo estaban sirviendo. Volkov esperó a que la secretaria cerrara la puerta antes de arreglar él. Ojos en Alicina. Ayer salvaste un contrato valorado en millones. Y eso no fue todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si compartiera un secreto. Esta mañana recibí un mensaje del señor Müller. ¿Sabe lo que escribió? Una pausa dramática. Si alguna vez esta joven desea realizar prácticas en Alemania, estaremos encantados de poder recibirla. El aire pareció salir de los pulmones de Alicina. Alemania. La palabra sonó como un sueño dicho en voz alta, como las páginas de un libro que nunca se había atrevido a abrir. Pero Volkov prosiguió cortando sus dudas con la precisión de un cirujano: hasta entonces, aún queda trabajo por hacer. Y por eso quiero ofrecerle los mejores cursos de idiomas en Moscú. Financiados por la empresa. Alemán. Inglés. Chino. Lo que usted elija. Sus ojos brillaban con la calculada frialdad de un jugador de ajedrez. Considérelo una inversión. En su futuro. Y en el nuestro. Luego se volvió hacia Lyudmila Vasilievna. Y para usted, un nuevo puesto. Administrador de oficina. Más responsabilidad, por supuesto. Una sonrisa apareció en sus labios. Pero también un salario digno. Lyudmila Vasilievna sintió temblar el suelo. No tengo experiencia. Tienes una experiencia muy rara, interrumpió Volkov, tamborileando con los dedos sobre la mesa, como un juez sellando un veredicto. Atención al detalle. Lealtad. El resto se puede aprender. Cuando entró la secretaria con la bandeja del té, Lyudmila Vasilievna tuvo que esforzarse en no levantarse para ayudarla. Ese gesto instintivo de servir había sido un hábito durante años.
Pero hoy ella estaba del otro lado. Hoy, ella era la que recibía. Volkov se recostó en su silla y los observó con la satisfacción de quien acaba de mover piezas cruciales en un tablero. Por supuesto, es solo una oferta. Piensa. Habla. Pero sus ojos decían algo más, no tardes. Salieron del edificio bajo un cielo de junio tan azul que parecía una promesa. Alicina apretó contra su pecho el nuevo diccionario, un símbolo, un talismán, una llave. ¿Y ahora qué, mami?, preguntó mientras los pasos los alejaban de la sombra corporativa. Lyudmila Vasilievna se detuvo. Sus ojos, cansados por tantas noches de insomnio, ahora ardían con una llama que no era desesperación, sino certeza. Viviremos, Tichkamoya, dijo así de simple. Y recordaremos que lo más importante es creer. En ti mismo. En los demás. Como tú creíste en ti mismo. Como yo creí en ti. Como tu padre creyó en los dos. Caminaron por la acera, dos figuras frágiles entre la multitud apresurada. Nadie los notaría. Nadie hubiera imaginado que dentro de aquellas siluetas comunes había un fuego capaz de derretir el plomo de las circunstancias. Él estaría orgulloso de nosotros, murmuró Alicina, presionando el libro contra su corazón. Lyudmila Vasilievna miró hacia arriba, donde el cielo se fusionaba con el infinito. Está orgulloso, mi sol, respondió. Siempre lo ha sido. Delante se extendía Moscú, un laberinto de sueños y trampas, de puertas que se cerraban y otras que se abrían con un crujido de esperanza. En algún lugar, al fondo de esa maraña, les esperaba un modesto apartamento, una fotografía polvorienta y el eco de una voz que alguna vez había dicho: las palabras tienden puentes entre mundos. Alicina lo había recordado. Y esa tarde, con un diccionario en brazos y el futuro frente a ella, había dado el primer paso sobre el puente que ella misma había construido.